Margaret Thompson permanecía sentada tranquilamente en un rincón de la sala de espera del doctor Harrison, ajustando nerviosamente las mangas de su suéter extra grande. A sus 14 años, poseía una quietud inusual que incomodaba a los adultos, aunque nadie podía explicar con exactitud por qué. Su padre, Robert Thompson, llenaba formularios en recepción. Su respiración agitada se oía en el silencioso espacio. Cuando el doctor Harrison los llamó a su consultorio, la reticencia de Margaret a establecer contacto visual se hizo evidente de inmediato. El doctor James Harrison llevaba más de 2 décadas ejerciendo la medicina familiar en el pequeño pueblo de Millbrook. Su clínica, ubicada entre la antigua iglesia metodista y la ferretería Peterson, atendía a la mayoría de las familias en un radio de 48 kilómetros. Al revisar el historial clínico de Margaret, algo en el comportamiento de la niña despertó sus instintos profesionales. Los síntomas documentados por su enfermera pintaban un panorama preocupante. Una joven de 14 años con claros signos de embarazo. Pero la dinámica familiar resultaba profundamente inquietante. Robert Thompson dominaba cada interacción, respondiendo a las preguntas dirigidas a su hija antes de que pudiera siquiera abrir la boca. Cuando el doctor Harrison le preguntó específicamente a Margaret sobre su bienestar, su padre intervino de inmediato con observaciones clínicas sobre náuseas matutinas y fatiga. La niña permaneció retraída, con la mirada fija en sus manos juntas. Durante el examen, la preocupación del doctor Harrison se acentuó. La ecografía reveló un embarazo de aproximadamente 28 semanas, mucho más avanzado de lo que la familia había indicado. Margaret parecía desnutrida y el desarrollo fetal mostraba signos de restricción del crecimiento intrauterino. Lo más preocupante fue la reacción de Margaret cuando su padre salió brevemente de la habitación para encargarse de una receta en la farmacia de al lado. «Se mueve cuando oye su voz», le susurró Margaret al doctor Harrison, cubriéndose el abdomen hinchado con la mano para protegerse. «Odio que le responda». Las palabras flotaban en el aire como una nube oscura. El doctor Harrison sintió un nudo en el estómago al comprender las implicaciones. Cuando la presionaron suavemente para que aclarara, Margaret se replegó en silencio, pero su vulnerabilidad momentánea había revelado lo suficiente como para alarmar tanto al médico como a su enfermera, Sarah Williams. Después de la cita, el doctor Harrison no podía dejar de sentirse incómodo. Viviendo a pocas cuadras de la familia Thompson, había notado ocasionalmente el aislamiento de su hogar. Robert Thompson trabajaba como mecánico en el taller local, pero a Margaret rara vez se la veía por el pueblo. Los vecinos mencionaron que Robert afirmaba educar a su hija en casa, aunque nadie recordaba haberla visto en eventos comunitarios, ni siquiera jugando en su jardín. Esa noche, el doctor Harrison tomó la insólita decisión de visitar la casa de los Thompson. Cuando Robert abrió la puerta, afirmó que Margaret había ido al hospital con su madre para una evaluación más exhaustiva. Esta explicación alertó de inmediato al doctor Harrison, quien sabía que la exesposa de Robert, Linda, había perdido la custodia años antes debido a problemas de abuso de sustancias y tenía prohibido el contacto con Margaret. Impulsado por la creciente preocupación, el doctor Harrison contactó a Linda Thompson a través de las redes sociales. Su respuesta despejó cualquier duda sobre la situación. Linda reveló que no había visto a su hija en más de 3 años y que había luchado sin éxito para recuperar su derecho de visita. La orden de alejamiento que Robert había obtenido impedía cualquier contacto entre madre e hija. Cuando el doctor Harrison regresó a la casa de los Thompson más tarde esa noche, Margaret abrió la puerta ella misma. En un momento de valentía desesperada, le entregó varias fotografías escondidas en su bolsillo, junto con una súplica susurrada de ayuda. Las imágenes documentaban años de abuso sistemático, proporcionando evidencia irrefutable de la terrible realidad que Margaret había padecido.
Las fotografías mostraban a Robert Thompson abusando sexualmente de su propia hija en lo que parecía ser una habitación oculta en el sótano. Las pruebas eran contundentes y exhaustivas y documentaban un abuso que claramente había estado ocurriendo durante un periodo prolongado. El doctor Harrison contactó de inmediato a los servicios de emergencia, iniciando un rescate que salvaría tanto a Margaret como a su hijo nonato. La policía rodeó la residencia de los Thompson a los 30 minutos de la llamada del doctor Harrison. Cuando los agentes intentaron entrar, Robert y Margaret se atrincheraron dentro, obligándolos a subir al tejado en un intento desesperado por escapar. Frente a los horrorizados vecinos y las fuerzas del orden, Robert amenazó con hacerse daño a sí mismo y a Margaret antes que enfrentarse a la justicia. El enfrentamiento terminó cuando Robert empujó a Margaret desde el techo sobre un colchón inflable de seguridad desplegado por los servicios de emergencia. Si bien Margaret sobrevivió a la caída, el trauma provocó complicaciones prematuras en el parto que requirieron hospitalización inmediata. Robert fue detenido momentos después y sus años de manipulación y abuso finalmente quedaron al descubierto. En el Hospital General de Millbrook, Margaret se reencontró con su madre por primera vez en 3 años. El emotivo reencuentro tuvo lugar bajo la atenta supervisión del personal médico y los servicios de protección infantil. A pesar de las circunstancias de su embarazo, Margaret expresó su determinación de criar a su hija con el apoyo de la promesa de Linda de ayudarla a crear un hogar estable y amoroso. La doctora Patricia Chen, especialista en embarazos de alto riesgo del hospital, trabajó incansablemente para estabilizar a Margaret y a su bebé. La combinación de desnutrición, estrés y la caída había creado una situación crítica que requería intervención inmediata. Se administraron inyecciones de esteroides para acelerar el desarrollo pulmonar fetal, mientras que las irregularidades cardíacas del bebé se trataron con medicamentos especializados. La investigación posterior reveló la magnitud de los crímenes de Robert Thompson. La policía descubrió una habitación oculta en el sótano, equipada con equipos de grabación y con cientos de fotografías que documentaban años de abuso. Las pruebas revelaron un aislamiento y una manipulación sistemáticos, diseñados para mantener a Margaret completamente bajo su control. El detective Michael Rodríguez dirigió la investigación, trabajando en estrecha colaboración con los servicios de protección infantil para construir un caso sólido. La valiente decisión de Margaret de preservar las pruebas y buscar ayuda proporcionó a la Fiscalía todo lo necesario para asegurar que Robert asumiera todas las consecuencias de sus actos. Los cargos incluían múltiples cargos de abuso sexual infantil, incesto, puesta en peligro y encarcelamiento ilegal. Durante su recuperación, Margaret trabajó con terapeutas de trauma para procesar años de manipulación psicológica y abuso. Su fortaleza y resiliencia sorprendieron a todos los involucrados en su cuidado. A pesar de tener solo 14 años, demostró una madurez notable en su determinación de romper el ciclo de abuso y crear una vida mejor para su hija. Mientras tanto, Linda Thompson se sometió a una evaluación exhaustiva por parte de los servicios sociales. Su transformación, tras haber perdido la custodia años atrás, fue evidente. Mantenía un empleo estable, una vivienda segura y había estado ahorrando dinero para finalmente reunirse con su hija. La evaluación confirmó su disposición para brindar el entorno estable que Margaret necesitaba. A los miembros de la comunidad les costaba comprender cómo un abuso tan extenso había ocurrido sin ser detectado en su pequeño pueblo. Los vecinos reportaron sentirse culpables por no reconocer las señales, aunque los expertos explicaron que perpetradores como Robert Thompson son expertos en mantener las apariencias mientras aíslan a sus víctimas de cualquier posible ayuda.
El juicio se convirtió en un punto focal de debates sobre la protección infantil y la importancia de confiar en la intuición profesional cuando algo parece ir mal. La decisión del Dr. Harrison de seguir sus preocupaciones más allá de los límites de la típica relación médico-paciente salvó 2 vidas. La hija de Margaret, Emma, nació a las 32 semanas mediante cesárea de emergencia. A pesar de los desafíos asociados con un parto prematuro y las circunstancias de su concepción, Emma demostró ser una luchadora. El equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales trabajó incansablemente para asegurar su supervivencia y un desarrollo saludable. El proceso legal se aceleró una vez recopiladas todas las pruebas. Robert Thompson finalmente se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Margaret nunca tuvo que testificar ante el tribunal, lo que le evitó un trauma adicional y garantizó que se hiciera justicia. Para Margaret, la recuperación implicó no solo sanación física, sino también rehabilitación psicológica para superar años de manipulación y control. Los terapeutas la ayudaron a comprender que nada del abuso era culpa suya y que su decisión de buscar ayuda demostró una valentía increíble. El proceso de recuperar su identidad y aprender a confiar de nuevo llevaría tiempo, pero ya no lo enfrentaba sola. Linda demostró ser justo la madre comprensiva que Margaret necesitaba. Su relación, aunque interrumpida por años de separación forzada, se reconstruyó gradualmente sobre la base del amor mutuo y la determinación compartida de forjar un futuro positivo. El apartamento de Linda fue adaptado para alojar tanto a Margaret como a la pequeña Emma, creando así la unidad familiar que se les había negado durante tanto tiempo. El Dr. Harrison continuó supervisando la recuperación de Margaret, aunque su rol pasó de ser médico a ser amigo de la familia. Esta experiencia impactó profundamente su enfoque de la medicina, reforzando la importancia de ver más allá de los síntomas para reconocer las señales de abuso o negligencia. Se convirtió en defensor de una mejor capacitación para reconocer la violencia doméstica y el abuso infantil. El caso impulsó cambios en la gestión de casos sospechosos de abuso en Millbrook. Se establecieron nuevos protocolos para que profesionales de la salud, docentes y miembros de la comunidad reportaran sus inquietudes de manera más eficaz. La tragedia al menos dio lugar a sistemas que podrían evitar que situaciones similares pasaran desapercibidas en el futuro. La fortaleza de Margaret durante la dura prueba inspiró a todos los que trabajaron con ella. A pesar de ser víctima de un trauma inimaginable, se negó a permitir que las acciones de su padre definieran su futuro. Su dedicación a su hija y su determinación por construir una vida normal demostraron una resiliencia que asombró a los profesionales de la salud mental. El desarrollo de Emma progresó satisfactoriamente a pesar de su nacimiento prematuro y sus complicados comienzos. El amor y la atención que recibió de Margaret y Linda crearon un ambiente acogedor que la ayudó a prosperar. Los chequeos médicos regulares confirmaron que cumplía adecuadamente con todos los hitos del desarrollo. Con el paso de los meses, Margaret comenzó a asistir a sesiones de terapia diseñadas para ayudar a madres adolescentes a tener éxito académico mientras cuidaban de sus hijos. Su inteligencia y determinación, cualidades que la habían ayudado a sobrevivir años de abuso, ahora le permitían reconstruir su vida a su manera. La comunidad de Millbrook se recuperó gradualmente del impacto de descubrir tanta oscuridad en su entorno. El apoyo para Margaret y su familia provino de fuentes inesperadas, como vecinos que organizaron trenes de comida y campañas de recaudación de fondos para ayudar con los gastos médicos y establecer su nuevo hogar.
El encarcelamiento de Robert Thompson le brindó una sensación de cierre, aunque el proceso de sanación continuaría durante años. Las sesiones de terapia de Margaret la ayudaron a superar emociones complejas sobre su padre, el embarazo y su futuro. Consejeros profesionales la guiaron para que comprendiera que la sanación sería un proceso gradual, no un fin. La transformación de Linda, de una mujer que había perdido la custodia debido a una adicción a una madre estable y comprensiva, se convirtió en una inspiración para otros padres que enfrentaban dificultades similares. Su dedicación a reconstruir su vida y su relación con Margaret demostró que las personas pueden cambiar cuando reciben la motivación y el apoyo adecuados. El doctor Harrison reflexionaba a menudo sobre el caso, en particular sobre la importancia de confiar en el instinto profesional cuando las interacciones con el paciente resultaban inapropiadas. La Facultad de Medicina le había enseñado a diagnosticar y tratar dolencias físicas, pero la experiencia le había demostrado que, a veces, el diagnóstico más crucial implicaba reconocer el sufrimiento humano que iba más allá de los síntomas médicos. La historia de la supervivencia y recuperación de Margaret se difundió entre la comunidad médica, recordando que los profesionales de la salud deben mantenerse alerta ante posibles señales de abuso. El Dr. Harrison fue invitado a conferencias sobre cómo reconocer las señales de alerta y la importancia de actuar cuando la seguridad del paciente está en riesgo. La decisión de Margaret de criar a Emma, a pesar de las traumáticas circunstancias de su concepción, reflejó su notable capacidad de amar y tener esperanza. Los psicólogos infantiles observaron que su capacidad para separar a su hija de las circunstancias de su nacimiento demostraba una madurez emocional que superaba su edad. Los servicios de apoyo educativo ayudaron a Margaret a continuar sus estudios mientras cuidaba de Emma. Los programas especializados para madres adolescentes le brindaron recursos y orientación para conciliar el rendimiento académico con las responsabilidades parentales. La determinación de Margaret de graduarse y cursar estudios superiores impresionó a sus profesores y orientadores. El acuerdo legal resultante del proceso penal proporcionó recursos financieros para la educación de Margaret y el cuidado de Emma. Si bien el dinero nunca pudo reparar el trauma que había experimentado, al menos garantizó que las preocupaciones prácticas no le impidieran construir la vida que merecía. Las sesiones regulares de terapia familiar ayudaron a Margaret y Linda a afrontar la renovación de su relación y el impacto de su separación forzada. La orientación profesional garantizó que tanto madre como hija contaran con herramientas para una comunicación sana y la resolución de conflictos mientras reconstruían su vínculo. Tras el caso de Margaret, se establecieron programas de concientización comunitaria en Millbrook. Organizaciones locales colaboraron con escuelas y profesionales de la salud para educar a los residentes sobre cómo reconocer las señales de abuso y los recursos disponibles para denunciar inquietudes y apoyar a las víctimas. El primer cumpleaños de Emma se celebró como un hito de supervivencia y esperanza. La pequeña bebé que había llegado al mundo en circunstancias tan traumáticas se había convertido en una niña sana y feliz, rodeada de amor y protección. Su presencia trajo alegría y propósito a la vida de Margaret de maneras que nadie podría haber previsto. La historia de Margaret se convirtió en un poderoso testimonio de la importancia de hablar cuando alguien está en peligro. Su valentía al buscar ayuda, a pesar de años de manipulación y amenazas, finalmente salvó su vida y la de su hija. Los profesionales de la salud mental utilizaron su caso para ilustrar la posibilidad de sanación y recuperación, incluso después de un trauma severo. La transformación de la familia Thompson, de víctimas de abuso a sobrevivientes que construyen una nueva vida,
demostró el poder de los sistemas de apoyo y la intervención adecuados. Los trabajadores sociales destacaron su caso como un ejemplo de cómo las familias pueden sanar cuando se les proporcionan los recursos adecuados y la orientación profesional. Años después, Margaret recordaría aquella noche en que le entregó fotografías al doctor Harrison como el momento en que comenzó su verdadera vida. El coraje que requirió confiarle a una desconocida la evidencia de su abuso parecía imposible en aquel momento, pero les abrió las puertas a la libertad y la esperanza tanto a ella como a Emma. El doctor Harrison continuó ejerciendo la medicina en Millbrook, aunque la experiencia con Margaret cambió para siempre su enfoque en la atención al paciente. Se hizo conocido por su minuciosidad al examinar no solo los síntomas físicos, sino también el bienestar general de los pacientes, en particular de niños y adolescentes que podrían no ser capaces de valerse por sí mismos. El sótano, donde se produjeron gran parte de los abusos, fue sellado y finalmente rellenado con hormigón al venderse la casa. Los nuevos propietarios fueron informados detalladamente del historial de la propiedad, y la habitación fue eliminada permanentemente para garantizar que nunca más se convirtiera en un lugar de abuso. Los logros académicos de Margaret en los años posteriores a su rescate sorprendieron incluso a quienes la apoyaban. A pesar de los desafíos de la maternidad temprana y la superación del trauma, sobresalió en sus estudios y fue aceptada en varias universidades con becas completas. Su determinación por construir un futuro mejor para ella y Emma la impulsó a un éxito académico que parecía imposible en sus días más oscuros. El papel de Linda como abuela de Emma y apoyo para Margaret creó una dinámica familiar que honró su vínculo y al mismo tiempo reconoció los años perdidos. La terapia profesional las ayudó a gestionar las complejas emociones de su situación mientras forjaban nuevas tradiciones y recuerdos juntas. El caso contra Robert Thompson marcó un hito en la gestión estatal de casos de abuso familiar. Expertos legales citaron la minuciosidad de la investigación y la cooperación entre profesionales médicos, las fuerzas del orden y los servicios de protección infantil como modelo para situaciones similares. La sanación comunitaria implicó reconocer cómo un depredador había operado sin ser detectado entre ellos durante años. Las asambleas comunitarias abordaron la importancia de cuidar a los vecinos y confiar en el instinto cuando algo parecía ir mal, incluso en ausencia de pruebas evidentes. Las charlas públicas de Margaret sobre su experiencia, aunque limitadas para proteger su privacidad, ayudaron a educar a otras posibles víctimas sobre cómo reconocer el abuso y buscar ayuda. Su mensaje de que la supervivencia y la sanación eran posibles resonó con el público y brindó esperanza a otras personas en situaciones similares. Los protocolos médicos desarrollados en respuesta al caso de Margaret fueron adoptados por centros de salud de toda la región. El doctor Harrison colaboró con las facultades de medicina para incluir capacitación sobre cómo reconocer patrones de abuso y la importancia de seguir la ética profesional cuando las interacciones con los pacientes planteaban inquietudes. El desarrollo de Emma, una niña brillante y sana, fue un recordatorio diario de que el amor y el cuidado adecuado podían superar incluso los comienzos más traumáticos. Su risa y curiosidad iluminaron lo que podría haber sido una historia definida solo por la oscuridad y el dolor. Al acercarse su 18º cumpleaños, Margaret reflexionó sobre su trayectoria de víctima a sobreviviente y a defensora. La asustada adolescente de 14 años, que había susurrado pidiendo ayuda en la consulta del doctor Harrison, se había convertido en una joven segura de sí misma, decidida a usar su experiencia para ayudar a otros y construir una vida plena.
La red de apoyo que se formó en torno a Margaret y Emma se expandió para incluir a maestros, consejeros, profesionales médicos y miembros de la comunidad que se sintieron conmovidos por su historia. Esta extensa familia les brindó la estabilidad y el aliento necesarios para su recuperación y crecimiento continuos. Los expertos legales señalaron que el caso de Margaret puso de relieve la importancia de las leyes de denuncia obligatoria y la necesidad de que los profesionales sanitarios reciban la formación adecuada para reconocer las señales de abuso. Su historia se convirtió en parte del material de formación utilizado para educar a los nuevos médicos y enfermeros sobre sus responsabilidades con los pacientes vulnerables. La transformación de la comprensión del abuso en un pequeño pueblo y la importancia de la vigilancia comunitaria se convirtieron en uno de los legados más duraderos de la supervivencia de Margaret. Millbrook se forjó una reputación por su enfoque integral en la protección infantil y los sistemas de apoyo comunitario. La decisión de Margaret de dedicarse al trabajo social, inspirada por los profesionales que habían ayudado a su familia a sanar, representó el punto de partida de su camino de víctima a defensora. Su experiencia le brindaría una perspectiva y credibilidad únicas para ayudar a otras familias que enfrentan desafíos similares. Las iglesias locales y las organizaciones comunitarias apoyaron a la familia Thompson de maneras que restauraron la fe de Margaret en la humanidad. El pastor Williams, de la iglesia metodista, quien conoció a Margaret de pequeña antes de que comenzara su aislamiento, se convirtió en una fuente de guía espiritual durante su recuperación. A menudo comentaba que presenciar la transformación de Margaret, de una niña aterrorizada y silenciosa a una joven segura de sí misma, había renovado su propia fe en la posibilidad de redención y sanación. Las repercusiones de la valentía de Margaret trascendieron con creces las fronteras de Millbrook. Su caso fue estudiado por grupos de defensa de la infancia de todo el país, lo que condujo a la mejora de los programas de formación para profesionales médicos, docentes y trabajadores sociales. Las técnicas que el Dr. Harrison había empleado para reconocer las señales de alerta se convirtieron en parte del currículo habitual de las facultades de medicina de toda la región. El segundo cumpleaños de Emma trajo consigo otra celebración de resiliencia y esperanza. Para entonces, caminaba con confianza y empezaba a hablar con frases completas. Su palabra favorita era «mamá», que repetía mientras extendía sus bracitos hacia Margaret. Estos momentos de pura alegría le sirvieron como poderosos recordatorios de que incluso de las circunstancias más difíciles podía surgir una nueva vida hermosa. Los estudios de Margaret se intensificaron mientras se preparaba para los exámenes de admisión a la universidad. Su consejera, la señora Patterson, nunca había trabajado con una estudiante como Margaret, cuya madurez y determinación parecían desafiar su corta edad. Los ensayos que Margaret escribió para sus solicitudes universitarias conmovieron hasta las lágrimas a los funcionarios de admisión, aunque se cuidó de centrarse en sus esperanzas para el futuro en lugar de insistir en traumas del pasado. El comité de becas de la Universidad Estatal quedó particularmente impresionado por la combinación de excelencia académica y experiencia vital de Margaret. Su ensayo de solicitud, titulado Encontrando luz en la oscuridad, describió con elocuencia su compromiso de ayudar a otros niños en situaciones de crisis. El comité acordó por unanimidad ofrecerle una beca completa que incluye asistencia para el cuidado infantil mientras cursaba sus estudios de trabajo social. El primer día de universidad de Margaret marcó otro hito en su extraordinaria trayectoria.
Linda observó con orgullo cómo su hija, ahora de 18 años, cruzaba el campus con libros de texto, mientras Emma jugaba en la guardería de la universidad. Ver a Margaret presentándose con seguridad a profesores y compañeros era casi surrealista, considerando la niña asustada que había sido tan solo 4 años antes. El doctor Harrison recibía actualizaciones periódicas sobre el progreso de Margaret a través de Linda, quien se había convertido en parte de su familia. Tenía una foto enmarcada en su escritorio que mostraba a Margaret en su graduación de la preparatoria, sosteniendo a Emma con su birrete y toga. Los pacientes a menudo le preguntaban por la foto y él simplemente decía que le recordaba por qué se había hecho médico. El caso Thompson continuó influyendo en cambios de política a nivel estatal. Los legisladores citaron la historia de Margaret al aprobar nuevas leyes que exigen una verificación de antecedentes más rigurosa para quienes solicitan la custodia de menores. La legislación, conocida informalmente como la Ley de Margaret, creó salvaguardias adicionales para evitar que los abusadores utilicen el sistema legal para aislar a sus víctimas. La fiesta del tercer cumpleaños de Emma se celebró en el patio trasero de Linda, rodeada de la comunidad que los había acogido con los brazos abiertos. El pastor Williams ofreció una bendición. El doctor Harrison trajo su famoso pastel de chocolate, e incluso el detective Rodríguez asistió con su familia. Emma, ahora una niña parlanchina con los ojos y la sonrisa de Margaret, cautivó a todos con su risa contagiosa y su energía desbordante. Los años universitarios de Margaret resultaron transformadores en aspectos más allá del ámbito académico. Su profesora, la doctora Rachel Martínez, reconoció su perspectiva única y la animó a participar en proyectos de investigación centrados en la recuperación del trauma infantil. Sus perspectivas, extraídas de su experiencia personal, contribuyeron a la publicación de varios artículos que influyeron en los enfoques terapéuticos para jóvenes sobrevivientes de abuso. Su capacidad para articular la perspectiva de la víctima, manteniendo al mismo tiempo la objetividad profesional, impresionó tanto al profesorado como a sus compañeros. Durante su segundo año, Margaret fue invitada a hablar en una conferencia nacional sobre protección infantil, ante un público de trabajadores sociales, profesionales médicos y agentes del orden. Compartió su historia con una serenidad que desmentía sus 20 años. Su presentación, titulada La voz de la supervivencia, se convirtió en una de las grabaciones más solicitadas en la historia de la conferencia. Muchos asistentes comentaron posteriormente que las palabras de Margaret habían cambiado radicalmente su forma de abordar su trabajo con niños vulnerables. Emma, que ya tenía 4 años, se había convertido en una niña precoz que siempre alegraba a su madre y a su abuela. Sus maestras de guardería se maravillaban de su inteligencia emocional y su empatía natural hacia los demás niños. Cuando llegó un nuevo alumno que parecía retraído y temeroso, Emma instintivamente se hizo amiga del niño, demostrando la misma compasión intuitiva que se había convertido en un sello distintivo del proceso de sanación de su familia. La transformación de Linda fue uno de los aspectos más notables de la recuperación de la familia. No solo había superado su adicción, sino que también se había convertido en consejera de pares en un centro de rehabilitación local. Su capacidad para conectar con padres con dificultades, en particular con madres que habían perdido la custodia de sus hijos, la convirtió en un recurso invaluable en la comunidad. Su historia de redención y reencuentro con Margaret brindó esperanza a familias que enfrentaban circunstancias aparentemente imposibles. La indemnización por la condena de Robert Thompson se depositó en un fondo fiduciario administrado por Linda y supervisado por el tribunal. El dinero garantizó la educación futura de Emma,
a la vez que cubría los estudios y las necesidades terapéuticas de Margaret. Y lo que es más importante, brindó a la familia la seguridad necesaria para centrarse en su recuperación en lugar de preocuparse por las necesidades básicas de supervivencia. La relación de Margaret con el doctor Harrison se convirtió en una mentoría que influyó profundamente en su trayectoria profesional. Se convirtió en un referente para sus solicitudes de posgrado y posteriormente formó parte de su comité de tesis cuando cursó su maestría en trabajo social clínico. Su relación profesional, nacida de una tragedia, se convirtió en una amistad basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido de proteger a los niños vulnerables. El sótano de la casa Thompson, tras ser rellenado con hormigón, se convirtió en un símbolo del compromiso de la comunidad para prevenir futuros abusos. Los nuevos propietarios, una familia joven con hijos, conocían a fondo la historia de la propiedad, pero decidieron comprarla como una forma de recuperar el espacio para fines positivos. Instalaron un parque infantil en el patio trasero y organizaron reuniones vecinales con regularidad, transformando lo que había sido un lugar de aislamiento en un centro de conexión comunitaria. El 5º cumpleaños de Emma marcó otro hito en su trayectoria. La fiesta, a la que asistieron amigos del colegio y la extensa familia que los había apoyado, fue una celebración de la normalidad que habría parecido imposible años atrás. La risa de Emma resonó en el patio trasero de Linda mientras jugaba con sus amigos, un sonido que recordó a todos los presentes la resiliencia del espíritu humano. La tesis de grado de Margaret, Trauma intergeneracional y recuperación, un estudio de casos sobre resiliencia familiar, obtuvo la máxima distinción y posteriormente se publicó en una revista arbitrada. Su investigación, que incluyó entrevistas con Linda, el doctor Harrison, el detective Rodríguez y otras figuras clave de su historia, brindó valiosas perspectivas sobre el complejo proceso de sanación de un trauma severo. La tesis se convirtió en lectura obligatoria en varios programas universitarios centrados en el bienestar infantil y los servicios familiares. Mientras Margaret se preparaba para el posgrado, recibió cartas de aceptación de varios programas prestigiosos, incluyendo ofertas de universidades de todo el país. Sin embargo, decidió quedarse cerca de casa y aceptó una plaza en un programa combinado de maestría en trabajo social y doctorado que le permitiría continuar su investigación y al mismo tiempo mantener su conexión con la comunidad que la había apoyado en su recuperación. El impacto de la valentía de Margaret continuó expandiéndose de maneras inesperadas. Un documentalista, atraído por el mensaje de esperanza y resiliencia de la historia, contactó a la familia para crear una película que pudiera educar a un público más amplio sobre cómo reconocer y responder al abuso infantil. Tras una cuidadosa reflexión y consulta con sus terapeutas, Margaret y Linda aceptaron participar, con el entendimiento de que la privacidad de Emma estaría completamente protegida. El documental, titulado Rompiendo el Silencio, se estrenó en varios festivales de cine antes de distribuirse en escuelas, centros médicos y centros de formación policial. La participación de Margaret en las mesas redondas posteriores a las proyecciones le permitió dirigirse directamente a profesionales que trabajaban con niños en situación de riesgo. Su capacidad para hablar con autoridad sobre la experiencia de la víctima y su proceso de sanación hizo que estas presentaciones fueran especialmente impactantes. La matriculación de Emma en el kinder representó un paso más hacia la normalidad para su familia. Su maestra, la señora Roberts, destacó la excepcional amabilidad de Emma con sus compañeros y su gran madurez emocional. Durante las reuniones de padres y maestros, la señora Roberts comentó que Emma parecía poseer una capacidad inusual para reconocer cuando otros niños estaban molestos
y, con naturalidad, ofrecía consuelo y apoyo. La investigación de posgrado de Margaret se centró en el desarrollo de nuevas intervenciones terapéuticas para niños que habían sufrido abuso familiar. Su trabajo combinó enfoques clínicos tradicionales con técnicas innovadoras que priorizaban el empoderamiento y la recuperación de la voz de las jóvenes víctimas. Varios programas piloto basados en su investigación mostraron resultados prometedores al ayudar a los niños a procesar el trauma mientras desarrollaban relaciones saludables con adultos que los cuidaban. La comunidad de Millbrook continuó evolucionando en respuesta a las lecciones aprendidas del caso de Margaret. El distrito escolar implementó una capacitación integral para todo el personal sobre cómo reconocer señales de abuso y negligencia. Las autoridades locales establecieron unidades especializadas para la atención de casos de violencia doméstica y protección infantil. El hospital donde nació Emma creó un equipo de intervención en crisis especializado en atención adaptada al trauma para familias afectadas por abuso. El trabajo de Linda en el centro de rehabilitación se amplió para incluir el desarrollo de programas específicos para padres que buscan reunirse con sus hijos bajo custodia protectora. Su perspectiva única, tras haber superado con éxito este desafío, la convirtió en un recurso invaluable para otras familias. A menudo participaba como ponente en conferencias y sesiones de capacitación, compartiendo su historia de adicción, pérdida, recuperación y finalmente su reencuentro con Margaret. La labor de defensa del Dr. Harrison condujo a su nombramiento en un comité estatal dedicado a mejorar la formación médica en el reconocimiento y la denuncia de abusos. Su experiencia con el caso de Margaret le proporcionó perspectivas prácticas que ayudaron a definir los nuevos requisitos curriculares para las facultades de medicina de todo el estado. A menudo les decía a sus colegas que salvar a Margaret y a Emma le había enseñado más sobre medicina que cualquier libro de texto. Los precedentes legales establecidos por el caso de Robert Thompson siguieron influyendo en decisiones judiciales en situaciones similares. Jueces de tribunales de familia de todo el estado se basaron en el caso al determinar la custodia, especialmente en situaciones en las que uno de los padres tenía antecedentes de violencia doméstica o patrones de comportamiento preocupantes. La minuciosidad de la investigación y la cooperación entre agencias se convirtieron en un modelo para el manejo de casos complejos de abuso. La relación de Margaret con Emma evolucionó a medida que su hija crecía y comenzaba a hacer preguntas más complejas sobre la estructura familiar. Con la ayuda de psicólogos infantiles, Margaret desarrolló maneras apropiadas para cada edad de hablar sobre su situación particular, asegurándose de que Emma comprendiera que era amada, protegida y apreciada. Estas conversaciones, aunque desafiantes, fortalecieron su vínculo y ayudaron a Emma a desarrollar una identidad sólida. El fondo fiduciario establecido para el futuro de Emma había crecido considerablemente gracias a una inversión cuidadosa y a las contribuciones adicionales de los simpatizantes de la comunidad. Para cuando Emma cumplió 6 años, el fondo era lo suficientemente grande como para garantizar su educación hasta el posgrado si decidía cursarlo. Y lo que es más importante, representaba el compromiso continuo de la comunidad con su bienestar y su futuro éxito. La investigación de la tesis doctoral de Margaret se centró en los resultados a largo plazo de los niños nacidos de situaciones de abuso y criados en entornos de apoyo y terapia. Sus hallazgos preliminares sugirieron que, con una intervención adecuada y apoyo continuo, estos niños podrían convertirse en personas emocionalmente sanas y equilibradas. El propio desarrollo de Emma sirvió de inspiración y validación para esta línea de investigación.
La colaboración entre diversas agencias que se había formado durante el rescate de Margaret se institucionalizó como un grupo de trabajo permanente para la protección infantil en el condado. Representantes de las fuerzas del orden, centros médicos, escuelas y servicios sociales se reunían periódicamente para revisar casos, compartir información y coordinar respuestas ante sospechas de abuso. Esta cooperación continua evitó varias posibles tragedias en los años posteriores al caso de Margaret. La fiesta de 7º cumpleaños de Emma se centró en superhéroes, lo que reflejaba su fascinación por los personajes que protegían a otros del peligro. Al abrir los regalos rodeada de amigos y familiares, el simbolismo no pasó desapercibido para los adultos presentes. En muchos sentidos, Margaret había sido la primera superheroína de Emma, encontrando el coraje para salvarlas a ambas, a pesar de las circunstancias imposibles. La celebración se sintió como un reconocimiento a ese heroísmo y una promesa de que Emma seguiría siendo protegida y querida. La valentía silenciosa que una adolescente asustada necesitó para entregarle fotos a su médico esa noche se extendió y generó cambios que protegerían a otros niños durante años. A veces, los actos de valentía más pequeños, realizados en momentos de desesperación, podían transformar no solo vidas individuales, sino también la forma en que comunidades enteras protegían a los vulnerables. La historia de Margaret se convirtió en un rayo de esperanza, demostrando que la supervivencia era posible, la sanación alcanzable y que incluso las familias más destrozadas podían encontrar el camino de regreso al amor y la seguridad rodeadas de profesionales cariñosos y una comunidad que las apoyaba. El legado de esa noche desesperada seguiría salvando vidas para las generaciones venideras, un testimonio del poder de decir la verdad ante una oscuridad inimaginable y una prueba de que de las cenizas del trauma podían florecer una nueva vida y una esperanza que superaba todas las expectativas. La investigación doctoral de Margaret comenzó a atraer la atención nacional durante su 3er año de posgrado. El Instituto Nacional de Salud Mental le otorgó una prestigiosa beca de investigación para ampliar su estudio sobre la recuperación del trauma en niños nacidos de situaciones de abuso. Su trabajo fue pionero no solo por su rigor académico, sino también por la perspectiva única que aportó como investigadora y superviviente. Emma, que ahora tiene 8 años, se había convertido, sin saberlo, en un caso de estudio sobre resiliencia, aunque Margaret tuvo cuidado de proteger la privacidad de su hija mientras documentaba los extraordinarios resultados posibles con sistemas de apoyo adecuados. El centro de investigación que Margaret estableció en la universidad se convirtió en un centro de formación para profesionales de todo el país. Trabajadores sociales, terapeutas, personal médico y agentes del orden viajaron a Millbrook para participar en talleres intensivos que combinaban el marco teórico de Margaret con aplicaciones prácticas. Su método de enseñanza, que enfatizaba escuchar las voces de los sobrevivientes y reconocer su fortaleza en lugar de centrarse únicamente en su victimización, revolucionó la forma en que muchos profesionales abordaban su trabajo con niños traumatizados. La participación de Emma en un estudio longitudinal con niños que habían experimentado trauma temprano arrojó resultados fascinantes. Su desarrollo cognitivo, regulación emocional y habilidades sociales superaron la media, contradiciendo las suposiciones arraigadas sobre las inevitables consecuencias negativas para los niños nacidos de abuso. Los hallazgos del estudio sugirieron que la calidad de la atención postraumática y la existencia de relaciones estables y afectuosas podrían, de hecho, aumentar la resiliencia y la empatía en estos niños.
La clínica del Dr. Harrison se había convertido en un centro de formación no oficial para estudiantes de medicina que aprendían a reconocer las señales de abuso. Su colaboración con Margaret creó un programa educativo único donde los futuros médicos aprendieron no solo a detectar las señales clínicas, sino también a crear espacios seguros para que las víctimas revelaran el abuso. El éxito del programa propició su adopción por las facultades de medicina de 12 estados, lo que cambió radicalmente la preparación de los profesionales sanitarios para manejar casos sospechosos de abuso. El trabajo de Linda como consejera entre pares evolucionó hasta convertirse en la dirección de un programa estatal para padres que buscaban la reunificación familiar. Su tasa de éxito fue notable. Más del 70% de las familias que completaron su programa lograron la reunificación con sus hijos. Su enfoque, que enfatizaba la responsabilidad personal, la crianza consciente del trauma y los sistemas de apoyo a largo plazo, se convirtió en un modelo replicado en todo el país. A menudo decía que perder a Margaret le había enseñado el verdadero significado de la paternidad, y recuperarla le había mostrado el poder de la redención. El documental sobre su historia había ganado varios premios y se estaba traduciendo a varios idiomas para su distribución internacional. La decisión de Margaret de participar fue difícil al principio, pero ver el impacto en el público la convenció de que compartir su historia era parte de su vocación. Recibió cartas de sobrevivientes de todo el mundo que habían encontrado esperanza y coraje al observar su camino desde la oscuridad hasta la sanación. El talento artístico de Emma comenzó a florecer alrededor de su 9º cumpleaños, en particular su don para el dibujo y la pintura. Sus obras a menudo presentaban temas de protección, familia y sanación, aunque parecía no ser consciente de estos significados más profundos. Su profesora de arte observó que Emma tenía una habilidad inusual para usar el color y las imágenes para transmitir emociones, creando piezas que eran a la vez hermosas y sorprendentemente sofisticadas para su edad. Margaret conservó cuidadosamente estas creaciones, reconociéndolas como testimonio del sano desarrollo psicológico de su hija. El impacto legislativo del caso de Margaret continuó expandiéndose a medida que la ley de Margaret fue adoptada por otros estados. Los requisitos exhaustivos de verificación de antecedentes y las mayores protecciones para los menores en disputas por la custodia habían evitado numerosas situaciones en las que los abusadores podrían haber accedido a las víctimas mediante manipulación legal. Los juristas citaron el caso como un punto de inflexión en la forma en que los tribunales de familia abordaban las decisiones de custodia relacionadas con posibles situaciones de abuso. La relación de Margaret con sobrevivientes de traumas trascendió su ámbito profesional. Discretamente, comenzó a asesorar a otras jóvenes que habían sufrido abusos similares, brindándoles orientación y apoyo en su propio camino hacia la sanación. Estas relaciones informales a menudo resultaron tan significativas como su investigación académica, recordándole que la sanación no solo se logra mediante intervenciones clínicas, sino también mediante la conexión humana y la comprensión mutua. La comunidad de Millbrook se había transformado en la década transcurrida desde el rescate de Margaret. Lo que antes era un lugar donde el abuso podía ocultarse a simple vista, se había convertido en un modelo de protección infantil y vigilancia comunitaria. Los programas de capacitación, las campañas de concientización y los sistemas de apoyo que surgieron tras su tragedia habían creado una cultura donde la seguridad infantil era responsabilidad de todos. Otras comunidades enviaron delegaciones para estudiar el enfoque de Millbrook, con la esperanza de replicar su éxito en la protección de niños vulnerables. La celebración del 10º cumpleaños de Emma
se celebró en la universidad donde Margaret cursaba sus estudios de doctorado. La fiesta tuvo lugar en el centro de investigación que Margaret había fundado, rodeada del trabajo fruto de su supervivencia. Mientras Emma soplaba las velas, pidiendo un deseo que mantenía en secreto, Margaret sintió la profunda satisfacción de saber que la vida de su hija estaba llena de posibilidades que antes parecían imposibles. La asustada adolescente de 14 años que susurró pidiendo ayuda en la consulta del doctor. Harrison jamás imaginó el impacto que ese momento de valentía tendría, no solo en su propia vida y en la de Emma, sino en innumerables familias que se beneficiarían de los sistemas, las leyes y la comprensión que habían surgido de la oscuridad a la luz.